Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy viernes, nuestro tema del día tiene que ver con un caso judicial que comentamos en los medios de comunicación durante 10 años. El país entero estuvo pendiente a nivel judicial de lo que pasaba en el proceso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Incluso hay serie de Netflix y todo alrededor del tema, se han publicado libros. Colombia tomó como propia esa historia. Y después de 10 años, y después de 10 años de la muerte de Colmenares, pues un juez esta semana de segunda instancia ratificó la absolución de Jessy Quintero y Laura Moreno, que eran sus dos compañeras de universidad, que estuvieron con él esa noche fatal, esa noche de Halloween, en donde Luis Andrés Colmenares pues perdió la vida. Pero también a estas dos adolescentes en su momento, Jessy y Laura, pues también se les cambió la vida y se les dañó la vida porque se les acusó en su momento de algo que ellas, según el juez de segunda instancia, pues no cometieron. Y por eso hoy vamos a hablar con varios protagonistas de esta historia. ¿Protagonistas por qué? Porque han estado ahí en el proceso judicial e incluso también narrando lo que pasó con el proceso de Colmenares. Y al primero que quiero saludar, porque tenemos varios invitados, es a José Monsalve. José Monsalve es autor de un libro que se tituló Nadie mató a Colmenares. Y José, quiero saludarlo dándole la bienvenida aquí a Mañanas Blue, agradeciéndole por atendernos. Este libro que usted publicó para que hagamos el marco del tiempo de Nadie mató a Colmenares, ¿usted lo publica en qué año? Bienvenido. Hola Camila, buenos días a todos. Gracias por la invitación. El libro se publicó un par de años, 2 años después de los sucesos, cuando aún no se había pronunciado ni siquiera el juez de primera instancia, el juzgado 11, que fue el que llevó en primera instancia el proceso. Previo a ese pronunciamiento, el libro fue publicado. ¿Y por qué razón? Por eso es que le pregunto lo del tiempo. Usted publica 2 años después del fallecimiento de Luis Andrés Colmenares que nadie lo había matado. Hoy un juez de segunda instancia dice exactamente lo mismo. Sin embargo, duramos 10 años en un proceso judicial en donde siempre se creyó que Jessy Quintero y Laura Moreno eran culpables, o esa fue la narrativa que se construyó en los medios de comunicación. ¿Usted con qué elementos 2 años después dice, no, aquí nadie mató a Colmenares? Sí, exactamente es como usted lo señala, en el sentido de que se construyó una narrativa, a mi modo de ver, más que equivocada, contraria a la realidad de lo que era el proceso. Entonces el libro trata de explicar en detalle qué fue lo que ocurrió y sobre todo con qué elementos, con qué evidencias cuenta la justicia en ese momento, pues previo a un veredicto para tomar una decisión. Y allí entonces se exponen los elementos, digamos, testimoniales, científicos, los distintos peritajes, los análisis técnicos de las llamadas telefónicas, las versiones y el desarrollo del juicio o por lo menos de las audiencias en donde se debatieron todos esos elementos. Y cuando uno ve, digamos, los elementos en conjunto y por otro lado observa lo que se estaba informando sobre el caso, pues es donde aparece la asimetría totalmente contraria, ¿no? El juicio... Sí. Ahí hay algo muy importante, señor Monsalve, en lo que usted nos está describiendo, y es primero la intuición periodística, porque usted publica en un momento en que todo era contracorriente, usted iba contracorriente, y en segundo lugar, la elección de fuentes. Cuéntenos un poco de eso, el papel de la intuición en un caso de esos, en la intuición periodística y en esa elección de fuentes para el producto, pues al producto que después se lanza, que es el libro, el producto que resulta que es su libro.
digamos, las fuentes son en general las mismas que las que puede disponer cualquier otro periodista, que son las testimoniales, las técnicas, las científicas, y un seguimiento pues minucioso a las audiencias en donde estas se estaban debatiendo. Y digamos, creería yo que la diferencia es en que contrario a como le toca a otros reporteros que están, digamos, sometidos a la inmediatez, yo tenía oportunidad de hacer algo más reposado, y en esa medida creo un poquito pues más elaborado, y creo que eso marca una diferencia importante en lo que se proyecta, ¿no? Porque creo que la inmediatez y este furor, este vértigo en el que se desenvuelven los medios, es contrario a la calidad, y me parece que atenta contra el esfuerzo de perseguir la verdad, porque la inmediatez sacrifica muchas veces el análisis y la posibilidad de hacer algo más reposado y más cercano a la verdad. Sin embargo, a pesar de lo que usted está diciendo y del libro que usted publica 2 años después del fallecimiento de Colmenares, en donde dice aquí nadie mató a Colmenares, la sensación que quedó en el país es que Laura y Jessy Quintero sí eran culpables y sí son culpables. Y leyendo aquí los mensajes de muchos de nuestros oyentes, dicen es que no, es que lo que pasa es que aquí en Colombia la justicia no opera, la justicia no funciona, aquí lo que pasa es que gana la plata, y por eso quiero saludar al abogado de Laura Moreno, que es el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, bienvenido, gracias a usted también por acompañarnos hoy en esta emisión en donde hablamos del caso judicial más sonado de los últimos tiempos. Muchas gracias, Camila. Un saludo a ti y a todos los que nos acompañan en esta emisión. Veo muy especialmente al gran perito, gran profesor Miguel Cecilio Botella, que tuvo un papel protagónico en la prueba, y por supuesto mi compañero de lucha, mi colega y amigo, el doctor Jesús Albeiro Yepes, y los periodistas que acompañan esta emisión. Como ha dicho José Monsalve, y me parece muy oportuno que se haya comenzado con él, Camila, porque se le está rindiendo homenaje a un periodista independiente, a un periodista que con su criterio exclusivo, con los que lo vimos a él asistiendo a las audiencias, muchas veces como único periodista que iba a las audiencias, tomando nota, analizando, pensando, y luego sacando este libro que realmente se anticipó a lo que finalmente fue la decisión de la jueza 11 de primera instancia, y que fue ratificado en lo fundamental de manera unánime por el ponente y sus compañeros en el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión que acaba de recibirse. Entonces lo que tenemos es que la justicia de manera unánime ha dicho que son inocentes, que el Estado no probó que fueran culpables, y en consecuencia rige plenamente su presunción de inocencia, y se le hizo un gran daño al hacer un juicio paralelo ante los medios de comunicación, y que lo que la gente creía, lo que el pueblo de Colombia y muchos fuera del país que siguieron este caso, no era lo que ocurría en el juicio, no eran las pruebas que se veían en las audiencias, sino era lo que habían narrado y vendido los medios de comunicación, porque sin duda este caso generó un enorme rating para los medios de comunicación y para las redes sociales, y marcó un antes y un después de lo que es el cubrimiento judicial. Y yo creo que vale la pena hacer una reflexión autocrítica, porque en eso todos participamos. Yo no me excluyo, por supuesto, de esa interacción mediática, y es necesario, sin la menor duda, sacar conclusiones de que no se puede reparar jamás a la justicia. No, claro que sí. Usted no. dice acá hay que hacer un acto de contrición. Acá los medios de comunicación se equivocaron. Acá juzgaron a unas personas antes de que se hubiera dado el debido proceso. Pero pues también un llamado a los abogados, quienes empezaron a litigar en medios de comunicación, también pues fueron ustedes. ¿Por qué decidieron llevar el caso? Y no solo pero estamos hablando de este en particular, llevar los casos a los medios. Es que también encontraron una forma de presionar a la justicia a través de los medios de comunicación. No, Camila, tengo que decirlo de manera muy clara. Yo sí hago un llamado, y me incluyo, porque sí participé en el debate público, pero no fue provocado ni buscado por nosotros. Recordemos que aquí primero se vendió las imágenes, cuando fueron capturadas, se vendió la narrativa que eran culpables sin que hubieran tenido un juicio, y ante la avalancha de los medios en contra de ellas,
pues por supuesto que el pretender y aspirar a un juicio justo, a un juicio sin una publicidad excesiva, a un juicio donde sea la verdad y las pruebas las que marquen la pauta, los abogados teníamos que salir a defender, porque está de por medio la libertad en primer lugar y luego una decisión que haga justicia. Pero nosotros no provocamos este tema mediático, fuimos víctimas en muchos sentidos de ese tema mediático. Y siempre reclamamos, están todas las constancias dejadas en diferentes entrevistas, en diferentes alegatos, en diferentes tutelas incluso, acerca de esta circunstancia. Y creo que vale la pena hacer esa reflexión. Doctor Granados, ahorita el periodista Monsalve, el periodista José Monsalve nos hablaba del peligro de la inmediatez, que es uno de los principios del periodismo noticioso, lo inmediato. Ustedes como abogados tenían que reaccionar ante esa inmediatez, ante esa ola en la que usted dice, pues que usted dice que fueron víctimas y que se tienen que montar en esa ola. En este caso pertinentemente, ¿ustedes cómo reaccionaron a esa inmediatez? Es decir, inmediata las noticias, pero la reacción judicial tiene que ser también inmediata, la reacción de los abogados. Si se revisan, y agradezco mucho la pregunta, si se revisan cuáles eran las declaraciones que dábamos en la época, siempre decíamos, por favor, respeten la presunción de inocencia, esperen que se haga el debate probatorio en el momento que ocurra, no anticipen conclusiones apresuradas. La Fiscalía tiene una hipótesis que no ha demostrado, la defensa está comprometida a indagar y llegar hasta el fondo. Eso lo dijimos hasta el cansancio. Están afortunadamente las memorias de todas las entrevistas y todas las publicaciones, comunicados de prensa que iban en esa dirección. Lo que ocurre es que se pretendió ganar este caso ante la opinión pública primero. Y pues no quiero entrar a revivir esa herida, pero sí creo que es hora de hacer esa reflexión que es sana para el país. Porque si bien es cierto este es el caso más mediático, no es el único caso que va a los medios. Y debemos aprender todos, y me incluyo por supuesto, en la manera en que hay que respetar los tiempos y los procedimientos de la justicia, y que si bien es cierto se puede hacer un periodismo de análisis como el que hizo José Monsalve, no siempre el periodismo en donde se reacciona a lo inmediato termina siendo el mejor, sobre todo si de alguna manera se toma partido. Una cosa es informar y otra cosa es tomar partido, como desafortunadamente ocurrió en muchos de los colegas de ustedes, que pues ya lo sabemos, y repito, esto no es un tema de hacer un cuestionamiento individual o particular, sino una reflexión general frente a este caso, porque como bien lo dijo Camila iniciando, el público pensó y se vendió la idea de que eran culpables sin que hubiera habido un juicio, por Dios. Y cuando ocurre el juicio y son absueltas, entonces que de todas maneras es porque el tribunal ha dicho otra cosa. Cuando el tribunal dice lo que tiene que decir, que es que ratifica la absolución, entonces ¿ahora qué van a decir? Pues simple y sencillamente que se hizo una injusticia. Claro, déjeme saludar, doctor Granados, a Jesús Albeiro Yepes, que es el abogado de Jessy Quintero, porque usted obró como abogado de Laura Moreno. Doctor Yepes, bienvenido. Gracias también a usted por estar con nosotros. Y decía el doctor Granados es que quisieron ganar el juicio ante la opinión pública. Y de una u otra forma, yo leyendo los mensajes que nos escriben desde WhatsApp, en Facebook, en Twitter, pues igual el juicio sí lo ganaron en la opinión pública porque la gente, a pesar del fallo del tribunal, en su mayoría sigue pensando que Laura y Jessy pues son culpables y que ellas lo que pasa es que tenían más plata y que pudieron y que no hay justicia en Colombia. ¿Cómo se hace para ganar un juicio ante la opinión pública, incluso cuando ya la justicia pues falló a favor de sus clientas? Camila, muy buenas tardes. También permítame saludar a los demás partícipes en esta tarde tan especial a la que usted nos ha invitado. Y déjeme empezar por algo. El mensaje que usted trajo hace poco de algún oyente que dice que se ganó o que así es la justicia o que este es el resultado de un proceso donde hay dinero. Ese mensaje es el más importante que hoy puede estar sobre la mesa, porque eso es lo que piensan muchos colombianos, que Laura y Jessy son inocentes porque son personas que, según la creencia popular, tienen dinero. Pues bien, eso refleja muchas cosas y es la otra verdad. En este país hay cientos de personas condenadas
porque no han tenido una debida defensa. Eso es verdad. Y esa es la tragedia del sistema judicial. Y sabemos que hemos ganado un proceso aún contra la prensa y la poderosa prensa que hizo de este caso realmente un mercado. Esto lo llaman en otras latitudes el mercado del escándalo. Tuvimos que luchar contra el mercado del escándalo, sin lugar a dudas que así es. Y me parece bien la reflexión a la que usted ha invitado y a la que se ha referido mi colega y amigo, el doctor Jaime Granados. Hay que hacer una autocrítica de lo que pasa con el sistema de justicia en Colombia. Pero, ¿por qué ganamos? ¿Por qué ganamos? Yo quiero preguntarle, doctor Yepes, justamente sobre eso, sobre esa autocrítica, porque si bien, digamos, la justicia no se dejó permear, o por lo menos la rama judicial, los jueces en este caso no se dejaron permear por los medios de comunicación, la fiscalía sí, y la fiscalía desde un principio, digamos que respondió a la presión mediática y decidió acusar a Jessy y a Laura, sin importarle además pues la contradicción de las pruebas en el expediente. ¿Por qué la fiscalía es un órgano tan susceptible del poder mediático? ¿Eso se debe a que los fiscales responden a la prensa, que tenemos fiscales de micrófono? ¿Qué está pasando en la fiscalía? Valeria, qué importante su pregunta. Yo no diría que la fiscalía se dejó permear por la prensa. Yo diría que la fiscalía es responsable de una conspiración. Lo que ha quedado claro en las dos sentencias es que esto surge de un acto inexplicable, de la presencia de un perito no oficial, que como dijo el tribunal, no está explicado cómo llegó al proceso, de un perito que le dijo a Colombia que hubo un homicidio, de un perito que creó evidencia, de un perito que escondió y destruyó evidencia, de un perito que ancló un informe de policía, un informe pericial para que llegasen unos falsos testigos que acomodaron al peritaje. Y entonces es donde hay que decir, la defensa tuvo la suerte de tener a peritos como Miguel Cecilio Botella aquí presente, un maestro de la antropología que sin ningún interés económico, escúchese eso, sin ningún interés económico, sin cobrar un solo peso, vino a decirle a Colombia que eso era un delito, que lo que allí había pasado era algo inconcebible para la ciencia. Y doctor ese Yepes, tipo de mensajes cambiaron la historia, que ya había anunciado un hombre como nuestro escritor y periodista José Monsalve. doctor Yepes, es que precisamente permítame saludar al doctor Botella, al perito, al doctor Miguel Cecilio Botella, que está con nosotros. Perito Botella, bienvenido. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue hablando del caso Colmenares. Y mire, la gente, y es que yo leo los mensajes de los oyentes que vivieron este caso como si fuera propio, y dicen, es que al final arriba hay uno que es el que juzga, la justicia en este país no funciona. Usted que fue el académico, el perito que aceptaron las partes, todo el mundo dentro del proceso que hiciera todo el peritazgo, ¿qué fue lo que se encontró? Para que refresquemos un poco la memoria, porque la gente dice, no, es que Laura y Jessy Quintero son culpables, pero no se sabe ni siquiera de qué. Ya, bueno, pues buenas tardes. Mire, yo acudí a este caso sin saber absolutamente nada del tema. A mí me enviaron una cosa que si quería ser perito, yo dije que sí. Realmente le puedo decir que la gente que opina de esa manera contraria a lo que se ha dictaminado por la justicia es que no conoce el caso. Ciertamente, si hubiera conocido lo que yo tuve ocasión de conocer, se hubiera quedado horrorizada y no me cabe la menor duda que se hubieran vuelto en contra de esa, quizá fiscalía o quizá grupo de peritos que habían trabajado de esa manera tan tremendamente mal, por no decir deshonesta. Pero ¿qué fue lo que usted se encontró
doctor Botella. Es decir, cuando usted dice, si supiera la gente lo que yo vi, que realmente lo que había pasado con los anteriores peritos era un delito, lo que usted se encontró fue ¿qué? Cuando llegó al caso. Y además usted llegó al caso aceptado por todas las partes, por la defensa, que en este caso es el doctor Jaime Granados y el doctor Yepes, y también aceptado incluso por la fiscalía. Aquí todos coincidieron en que usted fuera el perito del caso. Bueno, pues mire, yo lo que yo estudié, lo que yo tuve ocasión de estudiar fue sencillamente forense, obviamente. No, doctor Botella, le estoy perdiendo el audio y me parece importante escucharlo bien porque yo creo que usted es la pieza más relevante en esta entrevista, porque usted nos puede decir, porque usted investigó directamente a nivel forense qué fue lo que pasó y por qué se puede concluir que aquí Jessy y Laura pues no eran culpables de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Ahora sí lo escucho nuevamente. ¿Se me escucha? Sí, ahora lo escucho perfecto. Bueno, pues mire, sencillamente los informes forenses de la médica. No, vamos a ver cómo podemos arreglar el audio del señor Botella. Pero Oscar, adelante usted con su pregunta mientras podemos solucionar el sonido del perito, que me parece importante escucharlo. Sí, Camila, es que yo retomo el llamado a la autocrítica que ha hecho el doctor Granados, porque obviamente no solamente es este caso de Laura y Jessy el del que estamos ocupándonos hoy, sino que en la historia del periodismo colombiano reciente hay muchos casos. Yo recuerdo el almirante Gabriel Arango Bachi, que también fue condenado por los medios de comunicación y por una fiscalía que cayó en la tentación del show mediático y del espectáculo. Pero, doctor Granados, en este caso específico, ¿usted no cree que también es importante que no solamente los medios de comunicación reflexionen sobre el tema, sino la propia justicia, que termina muchas veces lleva a los periodistas a que por el afán de una chiva, de una exclusiva, de una noticia, de una primicia, terminan los periodistas siendo utilizados por la propia justicia? Oscar, un saludo muy especial y qué bueno que citas ese precedente, porque recuerdo mucho pero si hubo un periodista en Colombia que dio ejemplo de una tarea investigativa independiente desde un medio muy importante, fuiste tú, justamente. Lo hiciste, como lo hizo ese gran decano del periodismo colombiano, don Juan Gosaín. Lo que ocurre es que es inevitable que casos de impacto nacional despierten la atención pública. No podemos negarlo, ni más faltaba. El problema es que la fiscalía no solamente se vea influenciada, cualquiera que haya sido, esto no es una crítica a ningún fiscal en particular, sino a lo que ha ocurrido históricamente, debe ser influenciada por ese principio de en ocasiones, como dijo mi colega José Alfredo Yepes, incluso utilizan también a la prensa porque tienen una comunicación constante con directores de medios y buscan crear ante el imaginario público una situación. En el caso del almirante Arango Bachi, recuerdo usted la jueza del almirante, pasó algo similar que afortunadamente la Corte Suprema de Justicia, pero solo hasta que llegó el caso de la Corte, en el juicio, de manera unánime, lo absolvió. Eso también pasó después con el caso de Coronel Luis Alcázar Vega, caso de los apellidos. Yo creo que hay que corregir la llamada con el doctor Granados. Mientras tanto le pregunto toca corregir la llamada con todos los invitados, Hugo Mario, porque es que básicamente o ya nos olvidamos del teléfono fijo, la gente ya no tiene teléfono fijo en su casa y entonces ya estamos supeditados al celular, y el celular básicamente en Colombia es que mire la señal. O sea, es que usted tiene mejor señal cuando llama a una persona en el Reino Unido que teniendo una llamada con alguien en Bogotá, estando nosotros en Bogotá. Y la gente pues entonces ya se olvidó del fijo. Creo que ya nadie tiene fijo en su casa. Sí, casi nadie tiene fijo. Eso es cierto, Camila. Pero yo tengo una gran duda. No sé si el doctor Yepes nos ayuda a resolver esa inquietud, porque el Tribunal Superior de Bogotá a mí me parece que termina contradiciéndose, si no me falla la memoria, doctor Yepes, en el 2014 cuando absuelven a Carlos Cárdenas. El magistrado de apellido Urbano habla de homicidio en el caso Colmenares y le da credibilidad a un dictamen de medicina legal. Sin embargo, ahora con la absolución de Laura y de Jessy, pues lo que dice el magistrado
del tribunal es que la fiscalía nunca pudo probar que se trató de un homicidio y cuestionó el peritaje. ¿Usted entiende esa contradicción de un mismo tribunal? Muy Doctor Yepes. Lo que has dicho. Y te voy a decir por qué, Hugo. Porque el tribunal en aquella sentencia se basó en el peritaje de Máximo Duque, que hoy ya se sabe fue un delito. Pero ¿qué pasó en ese proceso? En ese proceso no se llevó peritaje que refutara o controvirtiera el del señor Duque. ¿Por qué? Porque el abogado consideró que no era necesario y el tribunal se vio seducido por Máximo Duque. Como te puedes dar cuenta, a propósito del tema inicial que planteó Camila, eso es lo que pasa en un proceso donde la defensa o no tiene los recursos o no tiene manera de apoyarse científicamente para ejercer esa defensa. ¿Qué pasó entonces? Que en ese proceso Duque campeó, porque allá nadie le hizo debates. En cambio, en este proceso tuvimos que recurrir a peritos del extranjero de la mejor calidad, que como el doctor Miguel Cecilio asistieron gratuitamente a Colombia. ¿Y sabes por qué, Hugo? Porque en Colombia no había peritos dispuestos a declarar por la forma como el tema estaba dado en los medios de comunicación. Los peritos se sintieron intimidados para concurrir en defensa de estas niñas al juicio. No obstante que en privado nos decía que teníamos la razón y que el trabajo de Máximo Duque era de muy deficiente calidad, había temor, había miedo. Y había miedo porque ya la prensa había condenado. No había peritos dispuestos. Por lo menos los que yo busqué, que fueron muchos, se sintieron intimidados porque además Máximo Duque había sido director de medicina legal. Incluso ir a medicina legal era un problema. Yo lo intenté, pedí citas, me autorizaron y entrar allá, eso generaba un estado de terror, de pánico, de miedo, porque medicina legal depende de la Fiscalía General de la Nación. Entonces también su director estaba silenciosamente actuando en favor de la Fiscalía y, en cambio, omitiendo sus funciones para la defensa. Por eso es que recurrimos y logramos ubicar a Miguel Cecilio Botella, un maestro de maestros que vino y nos ayudó a mostrar el trabajo de Máximo Duque. Entonces lo que ha ocurrido es que hoy sabemos que ese tribunal, cuando tomó esa decisión, fue inducido por el delito de un perito. ¿Qué pasa en Colombia cuando un ciudadano no se puede defender y tenemos peritos de esta calidad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para la justicia y para millones de colombianos que tienen que vivir en soledad este tipo de tragedias. Pero doctor Yepes, ya que usted habla de los peritos, creo que logramos una mejor comunicación con el doctor Botella. Doctor Botella, ¿ahora sí me escucha mejor? A ver si lo oímos bien a usted. La escucho perfectamente. Bueno, pues es que ahí estaba el doctor Yepes diciendo, bueno, acá los peritos en Colombia estaban todos presionados, les daba miedo, era imposible encontrar a alguien que fuera imparcial y llegó usted que lo aceptó. Lo aceptaron todas las partes. ¿Qué fue lo que usted se encontró? Que usted dijo, es que yo me di cuenta que acá había un tema casi que delincuencial en términos del peritazgo que se había hecho. ¿Qué se encontró? ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no diría casi delincuencial, yo diría delincuencial claramente. Pero bueno, a mí no me cabe la menor duda de que esa segunda autopsia que fue la que provocó todo el problema, esa segunda autopsia estaba manipulada yo pensaba en principio que era un error, pero ahora creo y lo defiendo donde sea que fue intencionadamente mal hecho. Piense por un momento que una persona como yo que llega de España, que no sabe nada del asunto de cómo funciona aquello, pues resulta que me encuentro con una fiscal que tenía 5 asesores, entre ellos presente delante de mí Máximo Duque, contra el que yo pues hablaba
lo que tenía que decir, claro, y a mí no me dejaban ni manejar mi computadora siquiera, ni tomar una nota, ni consultar un libro. Ciertamente fue para mí un momento de estrés realmente importante, fueron 6 días que nunca olvidaré, pero también le digo que me siento muy feliz por haber podido poner de manifiesto ese error malintencionado que provocó pues todo ese conflicto mediático que ustedes están hablando ahora, y que desde luego, como empecé al principio, le diré que si las personas que piensan todavía que fue un homicidio y esas cosas viesen las fotografías que hizo Máximo Duque, no la hice yo, que la hizo Máximo Duque y la presentó en el juicio, bueno, pues esas fotografías muestran claramente la manipulación y la mala intención de la persona que hizo eso. Pero entonces, doctor Botella, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, cuando usted llega, mira las fotos, hace el peritazgo, que la gran pregunta que tiene Colombia y muchos que siguieron este caso es, bueno, y entonces ahí con Luis Andrés Colmenares, ¿qué pasó? Si Jesse y Laura no son culpables, no son responsables, ¿qué fue lo que pasó con Colmenares? Mire, Colmenares sencillamente, según cuentan todos los testigos, pues estaba muy borracho. Entonces se emborrachó por algunas razones que, bueno, que no son del caso ahora, y entonces pues tenía una cantidad de alcohol en sangre, según el análisis que hicieron en el medicina legal, realmente muy elevado. Entonces esta persona salió corriendo, y en el caño del Virrey, que estaba, recuerde que estaba muy alta el agua porque había llovido, entonces se resbaló, cayó, dio con la cabeza en el borde del ladrillo de ese caño del Virrey, y cayó al agua y se ahogó. Cayó inconsciente al agua, se ahogó. Sencillamente, eso es lo que pasó. Posteriormente, un año después de ese tema, se realiza una segunda autopsia. Y esa segunda autopsia, que es la que se hizo en pleno suelo, en el suelo del cementerio de La Guajira, con la tierra por allí, con personas que no estaban autorizadas para estar, con un cuchillo de cocina, que digo un poco, a mi alumno le digo un poco de broma, que menos mal que era nuevo porque se veía la etiqueta. Bueno, con un cuchillo de cocina hizo una segunda autopsia en el suelo. Desolló la cabeza de ese cadáver, y como estaba parcialmente momificado, rompió huesos. Y entonces después dijo en su informe que eso estaba hecho en un segundo intento cuando falleció. Y no es verdad, en absoluto. En absoluto. En la foto, tenemos tres fotos de la autopsia. Sí. Pero si eso es así, si eso que usted nos está diciendo, señor Botella, déjeme preguntarle al abogado Jaime Granados lo siguiente, porque entonces, ¿por qué habría la intención de culpar a Jesse y a Laura? Es decir, si era evidente, como dice el perito Botella, que aquí lo que pasó con Luis Andrés Colmenares es que se cayó y se ahogó, ¿por qué entonces se montó toda esta historia de que Jesse y Laura eran las culpables? ¿Quién estuvo detrás de montar esa historia y con qué objetivo? ¿Para qué? Porque uno dice, creería uno que Camila, pues quién se va a inventar algo así para dañarle la vida a dos muchachitas. Ese es parte de los misterios que rodean este caso, no sobre la causa de la muerte, que sabemos que fue asfixia por ahogamiento, y la manera de la muerte que fue realmente accidental, sino qué había detrás para hacer ver de que no era un accidente sino un homicidio. Lo que hizo no el grupo de fiscales investigadores ni la primera perito forense, sino el segundo grupo de fiscales investigadores y el segundo perito que llegó aparecido, Máximo Duque. El por qué aparecieron 3 falsos testigos, que los descubrimos, que ellos tuvieron que confesar que habían mentido y fueron encontrados culpables y estaban cumpliendo sus penas. Uno de ellos fue asesinado en prisión. Esos son interrogantes. ¿Quién estuvo detrás de eso? ¿Qué interés había? ¿Qué mano poderosa se movió en uno u otro sentido? Pero eso no cambia el tema de fondo, y es que tanto Laura como Jesse son inocentes por la sencilla razón de que no hubo ningún crimen, porque no hubo un homicidio, fue una muerte, estamos convencidos, accidental, y en todo caso, para lo que cuenta la justicia, el Estado, con todo su poder,
no pudo arribar a esa conclusión. De hecho, hay que decirlo, esto demuestra también que un sistema de justicia que permite generar igualdad de armas entre la Fiscalía y Defensa, pues hace que la Defensa ayude o contribuya a la justicia. Desafortunadamente no siempre se puede lograr, como lo ha dicho el doctor José Albeiro Yepes, muchas veces las personas, en la mayor parte de los casos, no cuentan con un equipo adecuado de defensa y de investigadores y de peritos. Aquí sí se dio esa feliz circunstancia. Y debe ser un motivo también de reflexión de por qué hay muchos, seguramente, personas inocentes que han sido condenadas sin tener oportunidad realmente de desvirtuar las hipótesis equivocadas que en un momento dado se han podido llevar. Habrá que seguir indagando. Nunca se estableció quién trajo a los falsos testigos. Nunca se estableció por qué se quiso desviar la investigación por el segundo fiscal. Nunca se estableció el por qué Máximo Duque actuó como actuó. Eso está investigado sin que haya resultados. Recordemos que la jueza de primera instancia compulsó copias contra Máximo Duque. La decisión del tribunal que desecha el perito Máximo Duque da pie para que esa compulsa de copias avance. Ignoramos qué ha ocurrido en las investigaciones que la Fiscalía tiene. Confiamos sin duda en la Fiscalía que haga su trabajo, pero debe ser un motivo de llamado a atención de toda esa confluencia de factores, de la instrumentalización del periodismo y de crear un caso que realmente no existía, pero porque realmente fue un accidente. Yo quiero preguntarle al señor Monsalve sobre esa instrumentalización y los móviles detrás, un poco con la pregunta que le hacía Camila, pues, al doctor Granados. Señor Monsalve, ¿qué tanto influyó en este caso y también en el hecho de que fuera tan mediático el hecho de que, pues, Colmenares fuera pues un niño de La Guajira, de color, de clase media, y las acusadas fueran unas niñas blancas, bonitas, ricas? Es decir, esta narrativa que tanta rabia le daba a las personas, ¿qué tanto influyó en todo el proceso? Yo creo que inicialmente mucho, ¿no? Le dio eran como los ingredientes perfectos para un culebrón. Un muchacho, digamos, humilde, que estaba aquí como tratando de proyectarse en la capital, y unas niñas pues citadinas, muy bonitas además, y de rumba en una noche de Halloween en la zona norte de Bogotá, todos unos ingredientes perfectos para una novela, pero que realmente al revisarlos, pues lo que se empezó a proyectar pues dista mucho de lo que era en realidad, ¿no? Y insisto, los medios, un poco yo creo sometidos a la tiranía del clic, pues fueron inflando mucho esa percepción, y el problema es que eso es irreparable, ¿no? Es decir, ese es el lío de los juicios mediáticos, que cae el mentiroso, pero la mentira perdura. Como lo decía Camila al comienzo, hoy nadie dice, bueno, llegó la justicia a una conclusión. No, lo que se dice es compraron al juez, ¿no? Y compraron al juez de primera instancia y ahora al juez del tribunal que confirmó la decisión, porque se instala esa verdad paralela y termina acaparándola, y eso es la percepción. Y pues por la calle se llevan pues la vida de todos estos muchachos que no pueden salir, ¿no? Se desaparecieron porque tan pronto están en la calle, pues los linchan, son objeto de todo tipo de señalamientos, como lo han sido a lo largo de estos 10 años. La justicia dijo que ellos no son culpables, que acá fue un accidente y no hubo un homicidio. Sin embargo, la gente en su mayoría piensa que sí lo son y que no hubo justicia y que aquí se compró a los jueces. Pero doctor Granados y doctor Yepes, a los dos les quiero preguntar, y empiezo por el doctor Granados. Acá también hay unas personas a las que se les dañó la vida, porque es como pensar uno que lo acusen de un crimen que uno no cometió y quedar uno el resto de su vida con un INRI de que uno es un asesino. ¿Ustedes van a demandar por estos daños y prejuicios que tuvieron estas dos muchachitas? Que es que básicamente pues a una le tocó irse del país, la otra no sabemos dónde está, y que, como decía Monsalve, pues básicamente no pueden salir de la casa porque todo el mundo los acusa de ser asesinos porque salieron en todos los medios de comunicación del país. Camila, yo creo que todo tiene su momento. En este instante era necesario que se pronunciara el tribunal, como lo hizo. Con la familia estamos analizando, y en compañía del doctor Pedro Aguilar León, quien desde el primer día estuvo al frente de este caso y lo hizo de una manera extraordinaria,
porque se sentaron las bases con su defensa inicial de lo que luego sería el trabajo que todos en equipo desarrollamos. Pero es una decisión que en el ámbito de la intimidad de la familia habrá que tomar y reflexionar. En el caso de Laura Moreno, ella afortunadamente ha podido reconstruir su vida, terminó sus estudios en la Universidad de los Andes, hizo una maestría, se casó, está trabajando, y es una mujer de una enorme, increíble fortaleza. La verdad, los que la hemos podido tratar estos años, esta década, nos debemos sentir admirados de una persona con esa fortaleza y esa resiliencia, siendo una niña cuando tuvo que enfrentar esto. Ahora llegará el momento de manera serena para tomar otro tipo de decisiones que serán ellos en la familia y con el consejo de su equipo de abogados, pero lo más importante en este momento para nosotros, además de este logro de la justicia, es hacer ese llamado de atención para que por favor no se repitan en el futuro o se tomen las debidas precauciones para que cualquier caso que sea llevado mediáticamente porque es de interés público no genere un juicio paralelo ni un linchamiento paralelo y se le permita a la Administración de Justicia, que afortunadamente actúa con transparencia, realmente determinar qué pasó y no que termine alguien condenado ante los medios y absuelto ante la justicia. Pero mire, yo sí quiero conocer la opinión del doctor Yepes a propósito de un trino que escribió sobre la decisión que tomó el tribunal el papá de Luis Alfonso Colmenares, el doctor Colmenares, Luis Colmenares. Y él escribe de su dolor, por supuesto: nunca podrán estar tranquilos por haber participado por acción o por omisión en un crimen. Todos saben que hubo un asesinato. Me gustaría conocer, doctor Yepes, su opinión sobre esta declaración del papá de la víctima, digamos, en este caso. ¿Qué reflexión le genera a usted esta declaración? Por tu pregunta, quiero decirte lo siguiente sobre ese particular. Tratar el dolor de un padre es muy difícil, muy complicado. Nosotros hemos sido muy respetuosos con el dolor de la familia Colmenares y que sea la oportunidad para decirlo. El joven Luis Andrés Colmenares era un joven brillante, extraordinario, alegre. No hay ninguna queja sobre ese joven, pero él se ha encargado de exacerbar y de instrumentalizar los medios de comunicación y los medios de comunicación de utilizar ese dolor para crear en Colombia esa idea que se volvió ya un mito de un homicidio. Pero yo quiero también decirle a él y a Colombia que la familia de estas niñas también son sensibles, que lo que han vivido es una tragedia, una verdadera tragedia. Es que es muy sencillo. Es un dolor levantarse, algo de lo que probablemente uno no se recupere, y saber que tu hijo ha muerto. Pero es otra tragedia levantarte, saber que tenés una buena hija, buena estudiante, una niña amorosa, dulce, fraterna, buena amiga del joven Luis Andrés, y te levantas y la prensa te tiene a tu hija como asesina. Eso es una tragedia peor. Es que también esa familia ha sufrido. Yo le quisiera decir al doctor Colmenares que es bueno que nos comportemos como personas civilizadas y que aprendamos a entender las decisiones judiciales y que se dé la oportunidad, de ver en la ciencia la verdad. Porque aquí lo que triunfó fue la ciencia, lo dijo la juez de la primera instancia, la ciencia, no la opinión de un abogado. Pero además, quiero decirle a él y a Colombia algo que va en consonancia con lo que han dicho José Monsalve y mi colega Jaime Enrique Granados. Colombia tiene que saber varias cosas, Camila. Primero, ¿por qué si la fiscalía en un principio dijo que eso era un accidente y así lo reconocieron investigadores y el fiscal inicial, por qué se dio un giro inesperado hacia un homicidio con un cambio de fiscal que quién lo provocó? 3, ¿por qué buscaron un perito que no era oficial? 4, ¿por qué buscaron falsos testigos? 5, querían incorporar otros falsos testigos que denunciamos oportunamente. 6, ¿por qué la fiscalía tuvo finalmente
que procesar los falsos testigos. Séptimo, ¿por qué la Fiscalía ocultó evidencia? Escúchenme, ocultó evidencia y hay 3 compulsas de copia por ese delito que no ha sido investigado. Octavo, ¿por qué la Fiscalía cambió la versión de los falsos testigos por la especulación, como lo dijo esta semana el tribunal? Noveno. Le va a tocar, no, doctor Yepes, le va a tocar básicamente escribir un libro a usted o otro libro a Monsalve sobre todas estas preguntas, sobre qué fue lo que pasó en este caso. Yo lamentablemente me tengo que ir porque ya es la 1 de la tarde en punto y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, pero nos parecía importante escuchar las voces de quienes durante mucho tiempo pues dijeron, oigan, es que acá Laura y Jessy Quintero son inocentes, y la justicia en segunda instancia les dio la razón. Me preguntan muchos oyentes que por qué razón no tenemos a la contraparte. No, porque la contraparte la hemos escuchado muchas veces durante estos 10 años, y hoy la justicia le dio la razón a Laura y a Jessy Quintero en segunda instancia, y dice que estas 2 muchachitas son inocentes. Bueno, muchachitas hace 10 años, ya no. Y pues queríamos escuchar a sus abogados, al perito y a quien desde hace 8 años escribió A Colmenares no lo mató nadie. Sabemos que hay un dolor de la familia que perdió a su hijo, pero también, como decía el doctor Yepes, hay un dolor de unas mujeres que se les dañó la vida y que ese INRI no se lo van a quitar nunca. Así me disculpan nuestros invitados que me toca cortarlos rápidamente, al doctor Granados, al doctor Yepes, al doctor Botella y a José Monsalve por haber participado con nosotros el día de hoy. Lamentablemente el tiempo pues en radio es muy cortito y sé que tenemos que hablar mucho más de qué fue lo que pasó con el caso Colmenares. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos. Feliz fin de semana y quédense con Meridiano Blue.